Dios los bendiga, hermanos. Somos el grupo 1 del curso de Fundamentos Bíblicos de la Familia. En esta oportunidad vamos a exponer el trabajo con el tema el papel de los esposos en el Nuevo Testamento y su aplicidad en la sociedad contemporánea. Este grupo está compuesto por nuestro hermano Manuel Escobedo Tocto, nuestra hermana Daisy García, nuestro hermano y pastor Rubén Sampen León y el quien les habla, el hermano Roberto Santander. Amén. Queremos empezar este ensayo dando una introducción al tema sobre el papel de los esposos en el Nuevo Testamento. Amén. En el Nuevo Testamento, el papel de los esposos se describe principalmente en las cartas de Pablo, donde se enfatiza la importancia del amor, el respeto mutuo y el liderazgo amoroso del esposo en el hogar. Pablo también instruye a los esposos a amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, lo que implica un amor sacrificial y muy dedicado. También se destaca la responsabilidad del esposo de ser el líder espiritual dentro del hogar y de cuidar y de proteger a la esposa y los hijos. En esta sociedad contemporánea, estos principios bíblicos pueden aplicarse en diversas formas. El amor, por ejemplo, y el respeto mutuo son fundamentales para cualquier relación matrimonial exitosa. Independientemente de cualquier creencia religiosa, ¿no? El liderazgo amoroso no implica dominio o control, sino más bien colaboración y apoyo mutuo. Además, el cuidado y la protección en el matrimonio se traduce en proporcionar un ambiente seguro dentro del hogar y de apoyo para el crecimiento y del bienestar de la esposa y toda la familia. Amén. Gloria al Señor. Doy parte a mi segundo compañero que va a exponer el segundo tema. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Continuando con la exposición, tenemos exposición de los roles conyugales en el Nuevo Testamento. Dios creó un orden para el matrimonio, en el que sitúa al marido como la cabeza del hogar y al marido y la esposa como cabeza sobre los hijos. Respecto al marido, nos muestra que debe ser fiel y amar a su esposa. También muestra a una esposa que anhela la comunión con su esposo. Por lo tanto, nos muestra la idoneidad de la relación matrimonial. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2 nos dice incluso que un dirigente cristiano debe ser marido de una sola mujer. Las mujeres tenían la obligación de obedecer a sus esposos como dueños. Las mujeres no ejercían derechos públicos como ciudadanas. Jesús colocó a las mujeres ante Dios en igualdad con los varones. Asimismo enseñó enfáticamente que se debe honrar a padre y a madre, ¿no? En el Nuevo Testamento, Pablo aconseja a las mujeres a permanecer en unión con sus esposos, incluso si estos no fueran creyentes. 1 Corintios 7:10. Las buenas relaciones cristianas en las familias eran de gran influencia para los inconversos. Es en el vínculo familiar que los frutos del Espíritu Santo que encontramos en Gálatas 6 pueden hacerse verdades concretas, ¿no? Como el amor, la paciencia, benignidad, templanza. Esa es la relación indicada de los cónyuges unidos. Bien, como les decía, que esa es la relación indicada de los cónyuges unidos con el vínculo del amor. Asimismo, tenemos en Efesios capítulo 5, versículos 21 al 27, que nos muestra que la relación es de amor y sujeción de la esposa al esposo. Muestra que el esposo es quien, siendo la cabeza del hogar, tiene un cuidado y amor por su esposa, así como Cristo ama a la iglesia. Es un liderazgo que lleva al esposo a entregarse en amor y proveer no solo dinero, sino a cuidar de ellos, de la esposa, sus hijos, en forma integral, con el propósito de que sus vidas glorifiquen a Dios y vivan conforme a la voluntad de Dios. Los sacrificios y las dádivas que el esposo puede hacer para con la esposa, para generarle bienestar y seguridad, pues normalmente producirá
una sumisión voluntaria y amorosa de la esposa para con su esposo. Amén. Gracias. Dios le bendiga. A mí me ha tocado desafío de los roles conyugales en el contexto actual. Soy la hermana Daisy García. Existen hoy en día matrimonios tan inexpertos en las cosas de parejas que están todos los años habiendo más y más divorcios en el mundo actual. Las necesidades emocionales no están siendo suplidas y lo más importante, no conocen cuáles son los roles de cada cual mandado por Dios. Los roles del esposo son ser la cabeza. La primera responsabilidad del esposo es ser cabeza de su mujer, ya que su fundamento es Cristo, quien es la cabeza de la iglesia. Ser cabeza no significa que eres superior a tu esposa, sino que tienes la responsabilidad de dirigir tu casa con la ayuda de tu esposa y dirigidos por el Espíritu Santo. Porque el esposo es la cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de su iglesia y también su Salvador. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. También el rol del hombre es guiar espiritualmente a sus hijos, a su hogar, a su esposa, a buscar de Dios a través de la oración y también asistir a la iglesia. También el rol del esposo es el protector, que quiere decir, él debe de cuidar a su familia, dando siempre su tiempo para ellos. También respetar a su esposa, tratarla con amor. También es importante dentro del cuidado, del rol del cuidado, es que tiene que haber el cuidado en las palabras, ¿no? Cuando uno habla con la esposa, con los hijos, tener mucho cuidado. El rol también del esposo es amar a la esposa. ¿Y cómo la ama? Con las palabras de amor y respeto. ¿Cómo debe de hacerlo? Cristo nos da el ejemplo que Él cuida de la iglesia, limpiándola con la palabra. De igual manera debemos proteger a nuestras esposas hablándoles con cariño, ternura, respeto, afirmación y aprobación. El amor es un pacto. El amor debe ser incondicional, aun cuando la esposa esté enferma, tiene que amarla. También tiene que protegerla de la falta de respeto y desobediencia de los hijos. Nosotros amamos a nuestros hermanos porque Dios nos amó primero. Los hijos deben obedecer a sus padres. Ustedes son de Cristo y esto es lo que les corresponde hacer. Tenemos que recordar que el primer lugar en el corazón del hombre debe ser su esposa. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ahora, esposo, si no amas a tu esposa, ¿cómo amarás a Dios? Debemos de amarlas con detalles. ¿Cuáles son? Llevarle flores, abrir la puerta del carro, darle siempre la preferencia y muchas cosas más. Ayudarla en la casa, lavando los platos, limpiando con sus hijos en su casa, etcétera. No lastimarla física o verbalmente, como en la actualidad se hace. El esposo la maltrata, las insultan, las ofenden a la esposa y las golpean hasta las matan. Protegerla de las críticas de los demás, de su familia. El esposo decir, no debes hablarle hacia mi esposa, porque el esposo tiene que protegerla. Ahora en la realidad, la sociedad hoy en día es completamente diferente a la manera de Dios,
Por eso el incremento de divorcios aún en parejas cristianas. El rol de la esposa. El primer rol de la esposa es la sujeción. Las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor. Estar bajo el liderazgo de su esposo no significa que es inferior. Sus opiniones son necesarias. Es importante para no perder la autoridad ante sus hijos. En la actualidad, con la liberación femenina y las diferentes ideologías, se está perdiendo este principio básico e importante para que reine la armonía en el hogar. La buena conducta, otro rol de la esposa, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, en su arreglo personal, ya que siempre debe estar atractiva para su esposo, sin vestidos provocativos que llamen la atención de otras personas. En su trato a los demás, la mujer debe darse a respetar con los hombres, no dándole mucha confianza. En su conversación tiene que ser sana, no de doble sentido. En estos tiempos la liberación femenina está haciendo que las mujeres se vistan sin recato y hasta conversen por teléfono con personas que no son sus esposos. Y esto trae problemas, pleitos y hasta rupturas en el matrimonio. La mujer debe ser respetuosa. Es otro de los roles que tiene que haber en la mujer, la esposa. A hablar a su esposo con respeto, con consideración. La mujer no debe menospreciar el trabajo de su esposo, por más humilde que sea, de las decisiones de su esposo, aunque en alguna se haya equivocado. En la actualidad, la mujer ha perdido el respeto al varón, hablando descomedidamente, habiendo mujeres profesionales que menosprecian el trabajo de sus esposos y siempre están criticando las decisiones, diciendo, te lo dije. Dios le bendiga. Continuamos con la parte de las conclusiones de este ensayo. En el tema que hemos trabajado el día de hoy es el papel de los esposos en el Nuevo Testamento, ¿no? Y cuál es su aplicabilidad en la sociedad contemporánea. Solamente unas conclusiones que hemos recopilado o podemos dar como grupo, como equipo, es que el matrimonio humano es el reflejo de la unión entre Cristo y su iglesia, y que puede ser únicamente entre un hombre y una mujer. El mandato de los esposos, como tercera conclusión, es que los esposos deben amar a sus esposas según las escrituras, ¿no? Y la esposa lleva la esposa lleva la responsabilidad de amarlo como una persona, como creyente y como cónyuge. Otra conclusión que podemos destacar también, después de lo que hemos escuchado también en las exposiciones, es que un esposo que ha sido alcanzado por la gracia y el amor de Jesucristo tiene el poder para caminar en la obediencia de la palabra de Dios, ser lleno del Espíritu Santo y llevar a cabo ese rol que ha recibido de su Creador. El esposo guía, protege y provee, mientras que la esposa acompaña a su esposo para ayudarlo, afirmándolo y siguiéndolo su liderazgo, ¿no? Hasta aquí son unas conclusiones que hemos recopilado después de nuestro trabajo, de nuestro ensayo. Amén. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga, amados hermanos. Bien, siguiendo con la exposición, me toca tratar sobre la invitación a la reflexión sobre la importancia de integrar valores bíblicos en las dinámicas familiares modernas, ¿no? Como primer punto tenemos, como padres de familia estamos llamados a aplicar los valores cristianos dentro del hogar, ya que ellos son importantes para formar jóvenes que aporten a la sociedad. Y eso es muy importante. Nosotros como padres de familia tenemos el deber de inculcarle a todos nuestros hijos en el hogar todos los valores cristianos para que ellos crezcan con esos valores y puedan integrarse a la ciudad y ser buenos jóvenes, buenas personas y se puedan con buenos valores, ¿no? Como segundo punto, practicar los valores cristianos genera la capacidad de servir a los demás. Así es. Uno de los valores cristianos es el ayudar a los demás. También uno de los valores tenemos el amor al prójimo,
¿no? Ahí es donde practicar estos valores cristianos nos ayuda a servir a los demás, ¿no? Ha visto mucha gente hoy en día no ayuda, ¿verdad? Pasan de largo, no les importa nada, ¿no? Porque están llenos de resentimientos, sin valores en el hogar, hogares destruidos, cada uno por su lado, nunca se conversan con los hijos, no les enseñan los valores, padres borrachos, le dicen a su hijo que no tome y es otro borracho. ¿Dónde están los valores, no? No, aún los padres no pueden decir nada a los hijos. ¿Por qué? Porque todo está destruido. Como otro punto tenemos los valores cristianos son principios que la finalidad de crear estabilidad entre la sociedad, el cual es indispensable para la correcta formación del hombre. Es así, ¿no? Los deberes cristianos es muy importante porque en un hogar, en una sociedad, porque a través de estos valores va a haber un ambiente muy ameno, un ambiente de mucha paz, tranquilidad, en la ayuda mutua, en la sociedad, ¿no? Crea estabilidad, dice, ¿no? Claro, al practicar estos valores cristianos, ¿por qué crea estabilidad? Porque van a ser personas con buenas decisiones, eh, van a hacer el bien siempre, ¿no? En la ayuda mutua, en todos los valores, ¿no? Otro punto es los valores cristianos fortalecen conductas honestas que viven en el seno familiar para una convivencia armoniosa, ¿no? Para una convivencia armoniosa, ¿no? Es una reflexión, varios puntos de reflexión que tenemos que tener en cuenta en nuestro hogar, en nuestra familia, en la sociedad, ¿no? De cómo los valores cristianos es muy, pero muy importante practicarlo, inculcarlo a nuestros hijos de cómo se debe conducir una persona hacia la sociedad. Uno, y mucho más cuando uno es cristiano o viene de una familia cristiana. Es mucho más, porque somos vistos por muchas personas, nuestro comportamiento, lo que hacemos, somos vistos por todo, ¿no? Y ahí los valores van a salir más a flote porque nosotros vamos a hacer lo que Dios nos ha enseñado o nuestros padres nos han enseñado bíblicamente con estos valores y principios cristianos, ¿no? Bueno, esa ha sido toda mi participación sobre este tema, ¿no? Que Dios los bendiga.